Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 7. 6. La inducción. En casi todos los precedentes análisis nos hemos esforzado en poner en claro nuestros datos en el proceso del conocimiento de la existencia. ¿Qué cosas hay en el universo cuya existencia no sea conocida porque tenemos un conocimiento directo de ellas? Sobre este punto, nuestra respuesta ha sido que tenemos un conocimiento directo de nuestros datos de los sentidos y probablemente de nosotros mismos. Sabemos que eso existe, y los datos pretéritos de los sentidos que recordamos son conocidos como algo que ha existido en el pasado. Tal es el conocimiento que nos proporcionan nuestros datos. Pero si aspiramos a sacar inferencias de estos datos, conocer la existencia de la materia, o de otras personas, o del pasado anterior al comienzo de nuestra memoria individual, o del futuro, nos es preciso conocer principios generales de algún género, por medio de los cuales podamos deducir aquellas inferencias. Es preciso que sepamos que la existencia de una especie de cosas, A, es un signo de la existencia de otra especie de cosas, B, ya al mismo tiempo que A, ya más temprano o más tarde. Como por ejemplo, el trueno es un signo de la previa existencia del relámpago. Si esto no nos fuera conocido, no podríamos extender jamás nuestro conocimiento más allá de la esfera de nuestra experiencia privada. Y esta esfera, como hemos visto, es sumamente limitada. El problema que hemos de considerar ahora, es si esta extensión es posible. Y en caso afirmativo, ¿cómo se realiza? Tomemos, por ejemplo, una materia sobre la cual ninguno de nosotros tiene, de hecho, la menor duda. Estamos todos convencidos de que mañana saldrá el sol. ¿Por qué? ¿Esta creencia es simplemente el producto ciego de la experiencia pasada o puede ser justificada como una creencia razonable? No es fácil hallar una prueba por medio de la cual podamos juzgar si una creencia de este género es razonable o no. Pero se puede, al menos, precisar qué clase de creencias generales serían suficientes, si fueran verdaderas, para justificar el juicio según el cual el sol saldrá mañana, y otros muchos juicios análogos sobre los cuales descansan nuestras acciones. Es obvio que si se nos pregunta por qué creemos que el sol saldrá mañana, contestaremos naturalmente, porque ha salido invariablemente todos los días. Tenemos la firme creencia de que saldrá en el futuro porque ha salido en el pasado. Si se nos interroga sobre el motivo por el cual creemos que continuará saliendo como hasta aquí, apelaremos a las leyes del movimiento. La Tierra, diremos, es un cuerpo libre animado de un movimiento de rotación, y los cuerpos de este género no cesan en su movimiento si no sufren una interferencia con un objeto exterior. Y no hay duda que nada al exterior que pueda interferir con la Tierra desde hoy a mañana. Naturalmente, podríamos dudar de que estemos completamente ciertos de ello, pero no es esta una duda que nos interese. La duda interesante se refiere a si las leyes del movimiento seguirán actuando hasta mañana. Si se suscita esta duda, nos hallaremos en la misma posición en que nos hallábamos cuando se ha suscitado la duda sobre la salida del sol. La única razón para creer que las leyes del movimiento seguirán rigiendo es que han actuado hasta aquí, en la medida en que nuestro conocimiento del pasado nos permite juzgar de ello. Verdad es que tenemos una mayor masa de experiencias del pasado en favor de las leyes del movimiento que en favor de la salida del sol, porque la salida del sol no es más que un caso particular de la ejecución de las leyes del movimiento, y hay una infinidad de otros casos particulares de ella. Pero el verdadero problema es este. Un número cualquiera de casos en que se ha realizado una ley en el pasado proporciona la evidencia de que se realizará lo mismo en el futuro. En caso negativo, es evidente que no tenemos ningún fundamento para esperar que el sol salga mañana, ni que el pan que comamos en la próxima comida no nos envenene, ni para ninguna de las otras esperanzas apenas conscientes que regulan
nuestra vida cotidiana. Se puede observar que todas estas esperanzas son solo probables. Lo que debemos buscar no es, pues, una prueba de que deben ser cumplidas, sino alguna razón en favor de la opinión según la cual es verosímil que se cumplan. Ahora bien, para tratar esta cuestión, debemos empezar por hacer una distinción importante, en defecto de la cual pronto nos veríamos envueltos en confusiones insolubles. La experiencia nos ha mostrado que hasta aquí, la frecuente repetición de una serie uniforme o de una coexistencia ha sido la causa de que esperáramos la misma serie o coexistencia en la próxima ocasión. Un alimento que tiene una determinada apariencia tiene generalmente un determinado sabor y resulta un rudo golpe para nuestra esperanza cuando el aspecto habitual se haya asociado con un sabor inusitado. Asociamos por el hábito las cosas que vemos, con determinadas sensaciones táctiles que esperamos de su contacto. Uno de los rasgos terribles de los fantasmas, en las historias de apariciones, es que faltan en ellos las sensaciones de contacto. La gente inculta que sale al extranjero se sorprende al principio hasta el punto de no creerlo cuando descubre que su lengua materna no es comprendida. Este género de asociación no se limita al hombre, es también muy fuerte en los animales. Un caballo que ha corrido con frecuencia a lo largo de un camino se resiste a andar en otra dirección. Los animales domésticos esperan su alimento cuando ven la persona que habitualmente se los da. Sabemos que todas estas expectativas, más bien burdas, de uniformidad, están sujetas a error. El hombre que daba de comer todos los días al pollo, a la postre le tuerce el cuello, demostrando con ello que hubiesen sido útiles al pollo opiniones más afinadas sobre la uniformidad de la naturaleza. Pero, a pesar de los errores de estas expectativas, no cabe duda de su existencia. El mero hecho de que algo haya ocurrido un cierto número de veces produce en los animales y en los hombres la esperanza de que ocurrirá de nuevo. Así, nuestro instinto nos proporciona ciertamente la creencia de que el sol saldrá mañana, pero es posible que no nos hallemos en mejor posición que el pollo, al cual, sin que lo esperara, le han retorcido el cuello. Por consiguiente, debemos distinguir el hecho de que las uniformidades pasadas sean causa en nosotros de esperanza para lo futuro, del problema de saber si hay algún fundamento razonable para conferir un valor a estas esperanzas desde el momento en que se suscita el problema de su validez. El problema que vamos a analizar aquí es el de si hay alguna razón para creer en lo que se ha denominado la uniformidad de la naturaleza. La creencia en la uniformidad de la naturaleza es la creencia de que todo lo que ha ocurrido o ocurrirá es un caso de alguna ley general que no tiene excepción alguna. Las expectativas burdas que hemos considerado están todas sujetas a excepciones y expuestas, por lo tanto, a engañar al que las concibe. Pero la ciencia admite habitualmente, por lo menos como hipótesis de trabajo, que las leyes generales que tienen excepciones pueden ser reemplazadas por leyes generales que carecen de ellas. Los cuerpos abandonados en el aire caen. Es una ley general de la cual son excepciones los proyectiles y los aeroplanos. Pero las leyes del movimiento y la ley de la gravitación, que dan cuenta del hecho de que muchos cuerpos caen, dan cuenta también del hecho mediante el cual los proyectiles y los aeroplanos pueden elevarse. Así, las leyes del movimiento y la ley de la gravitación no están sujetas a excepciones. La creencia de que el sol saldrá mañana podría llegar a ser falsa si la Tierra entrara súbitamente en contacto con un cuerpo grande que destruyera su rotación. Pero las leyes del movimiento y la ley de la gravitación no serían infringidas por este acontecimiento. El objeto de la ciencia es hallar uniformidades, del mismo género que las leyes del movimiento y de la gravitación, de tal modo que por mucho que extendamos nuestras experiencias, no sufran excepción. En esta investigación, la ciencia ha tenido un éxito evidente y podemos conceder que sus uniformidades se han mantenido hasta aquí. Pero con esto volvemos al problema primitivo.
suponiendo que se han mantenido siempre en el pasado. ¿Tenemos alguna razón para suponer que se mantendrán en el futuro? Se ha arguido que tenemos razón para esperar que el futuro se parecerá al pasado, porque lo que era el futuro se ha convertido constantemente en el pasado y se ha parecido siempre al pasado, de tal modo que en realidad tenemos la experiencia del futuro, es decir, del tiempo que era anteriormente al futuro y que podemos denominar futuro pasado. Pero este argumento encierra realmente una petición de principio. Tenemos la experiencia de futuros pasados, pero no de futuros futuros. Y el problema es este. ¿Los futuros futuros se asemejarán a los futuros pasados? No se puede responder a esta pregunta con argumentos que se apoyen solo en los futuros pasados. Por tanto, nos es preciso buscar algún principio que nos permita saber que el futuro seguirá las mismas leyes que el pasado. La referencia al futuro no es esencial a este problema. La misma cuestión se suscita cuando aplicamos las leyes vigentes en nuestra experiencia a objetos pasados de los cuales no tenemos la experiencia, como por ejemplo en geología o en las teorías sobre el origen del sistema solar. El problema que realmente nos hemos de plantear es el siguiente. Cuando dos cosas se han hallado frecuentemente asociadas y no conocemos ejemplo alguno en el cual haya ocurrido la una ni la otra, el hecho de que ocurra una de ellas no da, en un caso nuevo, un fundamento suficiente para esperar la otra. De nuestra respuesta a esta pregunta dependerá la validez de todas nuestras esperanzas relativas al futuro, de todos los resultados obtenidos por la inducción y desde el punto de vista práctico, de todas las creencias en que se funda nuestra vida cotidiana. Debemos conceder, por lo pronto, que el hecho de que dos cosas se hayan hallado con frecuencia unidas y jamás separadas no basta por sí mismo para probar de un modo demostrativo que se hallarán siempre unidas en el próximo caso. Lo más que podemos esperar es que cuanta mayor sea la frecuencia con que se hayan hallado unidas, más probable será que se hallen unidas en otra ocasión, y que si se han hallado unidas con frecuencia suficiente, la probabilidad llegará casi a la certeza. Tal acerto no puede alcanzar nunca la certeza completa porque sabemos que, a pesar de la frecuencia de las repeticiones, ocurre a veces una decepción final, como en el caso del pollo al cual le tuercen el cuello. La probabilidad es todo lo que podemos pretender. Se podría objetar contra la opinión que defendemos que todos los fenómenos naturales están sujetos a la soberanía de las leyes, y que a veces, fundándose en nuestras observaciones, podemos constatar que solo hay una ley. Podemos constatar que solo una ley es posible que convenga a los hechos de que se trata. De dos maneras se puede responder a esta opinión. La primera es que aun si una ley que no sufre excepción alguna se aplica a nuestro caso, en la práctica no podemos estar jamás seguros de que hayamos descubierto esta ley y no una ley que sufra excepciones. La segunda es que aún el imperio mismo de la ley parece ser solo probable y que nuestra creencia de que seguirá imperando en el futuro en los casos de pasado que no hemos examinado se basa precisamente en el principio que estamos examinando. El principio que estudiamos puede ser denominado principio de la inducción y sus dos partes pueden ser formuladas como sigue. Inciso A. Cuando una cosa de una cierta especie A se ha hallado con frecuencia asociada con otra cosa de otra especie determinada B y no se ha hallado jamás disociada de la cosa de la especie B, cuanto mayor sea el número de casos en que A y B se hayan hallado asociados, mayor será la probabilidad de que se hayan asociados en un nuevo caso en el cual sepamos que una de ellas se halle presente. Inciso B. En las mismas circunstancias, un número suficiente de casos de asociación convertirá la probabilidad de la nueva asociación casi en una certeza y hará que se aproxime de un modo indefinido a la certeza. Así formulado,
el principio se aplica tan solo a la comprobación de nuestra esperanza en un nuevo caso particular. Pero necesitamos saber también si existe una probabilidad en favor de la ley general según la cual las cosas de la especie A van siempre asociadas con las cosas de la especie B, supuesto que se ha conocido un número suficiente de casos de asociación y que no conozcamos ningún caso en que falte la asociación. La probabilidad de la ley general es evidentemente menor que la del caso particular, puesto que si la ley general es verdadera, el caso particular debe serlo también, mientras que el caso particular puede ser verdadero sin que la ley general lo sea. Sin embargo, la probabilidad de la ley general aumenta con la repetición, exactamente como la probabilidad del caso particular. Podemos repetir, pues, las dos partes de nuestro principio en lo que se refiere a la ley general, en los términos siguientes. Inciso A. Cuanto mayor es el número de casos en que una cosa de la especie A se haya asociada con una cosa de la especie B, si no conocemos ningún caso en que haya faltado la asociación, tanto más probable es que A se halle siempre asociado con B. Inciso B. En las mismas circunstancias, un número suficiente de casos de asociación de A con B hará casi cierto que A se halle siempre asociado con B y esta ley general se aproximará indefinidamente a la certeza. Se observará que la probabilidad es siempre relativa a ciertos datos. En nuestro caso, los datos son simplemente los casos conocidos de coexistencia de A y B. Puede haber otros datos que podrían ser tomados en cuenta y alterarían gravemente la probabilidad. Por ejemplo, un hombre que hubiera visto muchos cisnes blancos podría creer, según nuestro principio, que es probable que todos los cisnes sean blancos, y sería un argumento perfectamente correcto. No se haya desmentido por el hecho de que algunos cisnes sean negros, porque una cosa puede muy bien ocurrir. No se haya desmentido por el hecho de que algunos cisnes sean negros, porque una cosa puede muy bien ocurrir a pesar de que algunos hechos la hagan improbable. En el caso de los cisnes, un hombre podría saber que en muchas especies animales el color es una característica muy variable. Y que por consiguiente, una inducción concerniente al color está particularmente expuesta al error. Pero este conocimiento sería un nuevo dato, que no probaría que la probabilidad relativa a los datos precedentes haya sido estimada con error. Así pues, el hecho de que las cosas dejen con frecuencia de confirmar nuestras esperanzas no es una prueba de que éstas no se realizarán probablemente en un caso determinado o en una clase determinada de casos. Así, nuestro principio inductivo no es, por lo menos, capaz de ser desmentido apelando simplemente a la experiencia. El principio inductivo, no obstante, es igualmente incapaz de ser probado recurriendo a la experiencia. Es posible que la experiencia confirme el principio inductivo en relación con los casos que han sido ya examinados. Pero en lo que se refiere a los casos no examinados, solo el principio inductivo puede justificar una inferencia de lo que ha sido examinado a lo que no lo ha sido todavía. Todos los argumentos que, sobre la base de la experiencia, se refieren al futuro o a las partes no experimentadas del pasado o del presente, suponen el principio de la inducción, de tal modo que no podemos usar jamás la experiencia para demostrar el principio inductivo sin incurrir en una petición de principio. Así pues, nos es preciso aceptar el principio de la inducción en virtud de su evidencia intrínseca, o renunciar a toda justificación de nuestras esperanzas relativas al futuro. Si el principio es erróneo, no tenemos razón alguna para creer que el sol saldrá mañana, que el pan será más alimenticio que una piedra, o que si nos arrojamos del tejado caeremos. Cuando veamos que se aproxima lo que tiene la apariencia de nuestro mejor amigo, no tendremos ninguna razón para suponer que su cuerpo no se haya habilitado por el espíritu de nuestro peor enemigo
o de alguien totalmente extraño. Toda nuestra conducta se basa en asociaciones que han actuado en el pasado y que por consiguiente consideramos que seguirán actuando en el futuro. Y esta probabilidad depende, en cuanto a su validez, del principio de la inducción. Los principios generales de la ciencia, como la creencia en el reino de la ley y la de que todo acontecimiento debe tener una causa, dependen también completamente del principio de la inducción, como las creencias de la vida cotidiana. Todos estos principios generales son creídos porque la humanidad ha hallado innumerables ejemplos de su verdad y ningún ejemplo de su falsedad. Pero esto no proporciona la evidencia de que serán verdaderos en el futuro, si no admitimos el principio de la inducción. Así, todo conocimiento que, sobre la base de la experiencia, nos dice algo sobre lo que no se ha experimentado, se basa en una creencia que la experiencia no puede confirmar ni refutar, pero que por lo menos en sus aplicaciones más concretas aparece tan firmemente arraigado en nosotros como muchos hechos de la experiencia. La existencia y la justificación de tales creencias, pues el principio de inducción, como veremos, no es el solo ejemplo de ellas, suscitan algunos de los problemas más difíciles y más debatidos de la filosofía. En el capítulo próximo consideraremos brevemente lo que podemos decir para dar cuenta de esta clase de conocimiento, cuál es su objeto y cuál su grado de certeza.